Buenos días, mi coronel González y todos los oyentes y los acompañantes que están en esta sala virtual y que nos acompañan también en las redes sociales y que posteriormente verán este video en los diferentes canales de difusión con que contamos para compartir el conocimiento en diferentes escenarios de la vida nacional e internacional en relación con la memoria histórica que no ha sido contada de el drama que ha vivido Colombia y las dificultades que han tenido sus soldados para tratar de restablecer el orden público, aclimatar la paz y garantizar el desarrollo y la seguridad nacional en las diferentes regiones del país, donde grupos politizados por distintas vertientes han pretendido sembrar el caos y el desorden e impedir el desarrollo armonioso del país. Hoy completamos 63 emisiones y nos faltan muchísimas, pero hemos venido construyendo un paso a paso de diferentes etapas, periodos y episodios de esta violencia con el fin de dejar una memoria visual y escrita y de audio de toda esa fenomenología que ha caracterizado la evolución política, social y económica del país, con un fenómeno arraigado de violencias en distintas regiones por diferentes razones, pero todas atadas a una sola razón: la falta de claridad de la dirigencia política para actuar. En esta emisión 63 vamos a ver cómo ocurrió la baja en combate de uno de los bandoleros con uno de los prontuarios más abultados en esos episodios de sin razón, de terrorismo inútil, de violencia contra la especie humana que han manchado el buen nombre de Colombia y lo mejor de sus gentes. Este bandolero, el Mico, era el segundo cabecilla de la cuadrilla de otro delincuente muy tristemente célebre que se llamaba Jacinto Cruz Usma, de orientación liberal y más conocido en el mundo del delito con el alias de Sangre Negra. La baja del Mico ocurrió cuando se estaba buscando a Sangre Negra. Entonces vamos a ver un episodio interesante de esta trágica etapa de la vida nacional. Mi coronel González, ¿escuchando? Sí, mi coronel. ¿Quién era el bandolero liberal Melquisedec Sánchez, alias El Mico? Bueno, aquí hay que contextualizar para comprender el fenómeno y tener claridad de lo que pasaba. Recordemos que cuando se dividen las guerrillas comunistas y liberales que antes se habían unido en el Cañón del Davis, al sur del Tolima, y se dividen en limpios y comunes, una facción del Partido Liberal cercana a las élites y cercana a la institucionalidad prefiere dar un paso al lado y no comprometer más el apoyo que le hayan dado a esas guerrillas. Y esos grupos, obedeciendo direcciones de estos jefes nacionales, optan por formar sus propias agrupaciones para combatir contra comunistas y contra liberales disidentes. Y eso se conoció como la guerra de limpios contra comunes. Los comunes eran los comunistas y los liberales untados de ideología bolchevique, como les decían en ese momento. Entonces, de esas cuadrillas aparecieron varios personajes que se fueron ubicando a un lado o al otro. Y se destacaron en el Tolima dos o tres muy célebres que fueron Desquite, Sangre Negra y Despiste, más conocidos Desquite y Sangre Negra, pero hubo muchos más. Y cada uno de sus integrantes actuaban de manera violenta y sádica, pero con alguna línea y alguna relación entre ellos. Entonces, Desquite y Sangre Negra hicieron varias incursiones armadas en coordinación y tenían alguna relación orgánica, pero no de mando. También hubo otro que le decían Tarzán, otro delincuente del mismo nivel, y el grupo de Sangre Negra, que llegó a ser
tan fuerte como el de Chispas, que tuvo también contacto con el de Sangre Negra, tenía entre su cuadrilla a unos matones que por imitar o tratar de superar a Sangre Negra, que ya tenía un prontuario muy abultado, como lo hemos visto en estos espacios, cometían las peores atrocidades. Entonces, este señor, el Mico, estuvo aquí en la cuadrilla de desquite, pero como les digo, como era su cercanía, pasaban fácilmente de una cuadrilla a la otra. Y ya vimos en otro episodio que mantenían al final de su existencia un carteo muy interesante, porque el Partido Comunista seguía haciéndoles coqueteos, habida cuenta de que eran hombres jóvenes que tenían experiencia en combate y que tenían alguna ideología de liberales cercana a los comunistas y pensaban cooptarlos para armar una sola guerrilla, pero tenían dificultades, claro, para que se adecuaran al régimen marxista-leninista. Entonces ahí estaba el tal Mico, que ha participado en casi todos los actos de barbarie, de Sangre Negra y de desquite. Entonces era un delincuente con un prontuario muy extenso, pero estaba un poco opacado, le hacía sombra Sangre Negra, y el más nombrado era Sangre Negra, pero en realidad este era igual de peligroso y de dañino que su cabecilla. Eso a grandes rasgos era el perfil de alias el Mico. ¿Cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas del municipio del Líbano en el Tolima? Bueno, entonces miremos como siempre la ubicación nacional, el departamento del Tolima, centro-occidente del país, muy bien ubicado, con una proximidad geográfica importante hacia la capital de la República y hacia el departamento de Cundinamarca, con un buen tramo de límite con el río Magdalena, que es el que separa a los dos departamentos, con un sector oriental ocupando la cordillera oriental o las estribaciones occidentales de la cordillera oriental y pasando al departamento del Tolima, al departamento del Huila y muy cerca al departamento del Meta, aquí en la zona del PAC. Entonces es un departamento muy bien ubicado, sabemos, y lo hemos visto que en toda esta región que estoy señalando con el puntero, se instaló por parte del Partido Comunista lo que se llamaron las repúblicas independientes, que pretendían extenderse hacia allá. Y en el centro norte del departamento está el municipio del Líbano, que si lo miramos por su ubicación geográfica dentro del departamento, tiene una posición geoestratégica muy importante y dentro del territorio nacional con mayor razón, porque estaría por aquí prácticamente al frente de Bogotá cruzando la cordillera. Prácticamente, si se viene, se baja al Valle del Magdalena y sube la cordillera en línea recta, cae prácticamente al norte de Bogotá. Entonces es un departamento, un municipio que de por sí ya tiene una ubicación geográfica y geoestratégica muy importante. Y también tiene como característica interna el municipio del Líbano, que es bordeado por un río que es supremamente importante, que nace en el Nevado del Ruiz, que es el famoso río Lagunilla, muy conocido por el accidente que hubo hace ya 37 años con ocasión del deslave del volcán Nevado del Ruiz. Entonces este río Lagunilla baja allá a la cordillera, cruza el límite del departamento, del municipio del Líbano, va bajando hasta que cae al Valle del Magdalena y nutre las aguas del Magdalena. También vemos que es un municipio bastante poblado, es una población muy prolífica y que tiene 76 puntos o asentamientos humanos o veredas. Lo vemos, es un municipio que desde esa época ha tenido una comunicación terrestre más o menos buena, como producto de la colonización antioqueña y de los que dejaron los indígenas en trochas y caminos, y luego una cantidad de caminos y carreteables no tan en buen estado en la época, pero más o menos coordinando. Y tiene otra característica, es que tiene varios sitios poblados, el más conocido de todos, Santa Teresa, pero hay otros que se aproximan a núcleos humanos de desarrollo. Sus gentes son muy inquietas, es una combinación de raza judía con indígena, con antioqueño, con tolimense, con europeo,
y por la cercanía al río Magdalena y su clima, entonces produjo también unos éxodos de personas de diferentes partes del país en la época del cultivo del café, ya que si se mira eh, en la proporción de que se acerca hacia el oriente, corrijo, hacia el occidente, encuentra en la cordillera central una buena zona para el cultivo del café y otros cultivos. De sus tierras han salido personas importantes en la vida nacional y la Iglesia Católica siempre tuvo una influencia grande allá, pero con todas esas decisiones que tuvo la Iglesia, hubo una época muy importante en que el pensamiento de izquierda que se filtró en la Iglesia se asentó en particular con Monseñor Guzmán, que además de crítico fue una persona muy inteligente y que se dedicó a documentar desde la óptica que él tenía toda la violencia que se suscitaba en la región. Y de remate, como la zona cafetera está alrededor de este municipio, pues allí también se gestó en lo que se llama el norte del Tolima o la violencia en el norte del Tolima durante la época de los años 60, que tanto liberales como comunistas pretendieron conquistarla por su misma ubicación, que como lo vemos en el mapa, salida directa al departamento de Caldas, a Antioquia, hacia Cundinamarca y Boyacá o hacia Santander, que no queda muy lejos viendo el mapa aquí. Realmente entre el norte del Tolima y el suroccidente de Boyacá, la distancia no es mucha y para un grupo guerrillero o un grupo delictivo cubrir ese tramo en el monte no es difícil. Aquí vemos otro mapa más concreto. La misma existencia del río Magdalena nos indica que es un valle que baja la montaña aquí muy caliente, lo mismo baja la montaña de la cordillera oriental en el sector occidental, o sea, su estribación occidental, y cae al río Magdalena. Y que si avanza hacia el occidente, pues va a llegar a la alta cordillera de donde están los cruces de la cordillera central hacia el Valle del Magdalena. También si vemos, realmente no está muy lejos, 2 horas, 1 hora y media, en esa época serían 2 horas y media, 3 de carretera con la ciudad de Ibagué, de facilidad de salir al río, es muy cerca, miren, no es sino cruzar Ambalema y cae al río Magdalena y puede bajar o a Girardot o subir a Honda, que es otro municipio importante, o llegar a La Dorada y avanzar hacia el Magdalena Medio, que es por donde entró la cultura y todos los problemas que tiene el país y también el desarrollo. Pero si lo miramos desde otra óptica, pues tiene la facilidad de meterse al centro del Tolima, donde también la situación fue muy violenta. Entonces, querría decir esto, que el departamento del Tolima tuvo unos puntos, o tiene unos puntos geográficos que en su momento fueron puntos de control geopolítico y geohumano de esa violencia sobre el eje occidental del río Magdalena, sobre el eje oriental del río Magdalena, al sur, al occidente, al oriente y al norte. Es decir, valiosísimo en todo lo que se mire el departamento del Tolima en la reconstrucción de esta fenomenología. Y el Líbano, como decimos, centro-norte, con un clima privilegiado y un terreno que favorece todo ese proceso y con una ubicación que le facilita moverse a los principales ejes de comunicación, pues era el sector adecuado para que se formaran todas esas guerrillas y por esa razón hubo tanta violencia en esa región e inclusive el más hábil de todos los guerrilleros de esa época, Pedro Brincos, que era del Partido Comunista, ácido liberal, intentó muchas veces formar sus guerrillas en esa parte, aunque estuvo en otras regiones del país, pero murió allí en su ley haciendo el trabajo que le ordenaba el Comité Central del Partido Comunista, tratando de unir todas las guerrillas. Y además, Pedro Brincos también era de allí y era conocido de Sangre Negra y del Mico, de todos, porque ellos lo único que tenían que hacer era venir del sur, hacer sus reuniones, participar en la violencia, cruzar el occidente de Cundinamarca, reunirse con los comunistas o pasar el río Magdalena y entrar por el páramo de Sumapaz, también a reunirse con el señor Varela alrededor de Bogotá. Y el Partido Liberal le facilitaba y le interesaba que esto estuviera aquí, primero porque era una zona rica en el desarrollo nacional y segundo porque
podían fácilmente viajar de Bogotá a Honda o a Girardot o a cualquier ciudad intermedia de las que hay aquí en el río para encontrarse con ellos, o por qué no echarse la ida hasta el Líbano. O también ir a Neiva, que era otro sitio que en apariencia era distante, pero que les servía para disimular. Y si querían, pues podían viajar en avión a Cali y también ir del Líbano a Cali, tampoco era muy difícil. Era llegar a Ibagué y de ahí tomar un bus y viajar a la ciudad de Cali. Bueno, aquí vemos que la ciudad de Ibagué también tiene una ubicación geoestratégica muy importante y era el epicentro de la actividad política administrativa de las cuadrillas del norte, donde estaban los que acabo de mencionar, de las cuadrillas del sur, donde estaban los liberales y los comunistas, y un punto equidistante entre la cordillera oriental, donde había unos movimientos armados, y la cordillera central, donde había otros. Además, porque podía cruzar la cordillera y llegar al departamento del Quindío, donde se movían otros intereses. Entonces, como ven, para una persona que no esté acostumbrada a caminar son terrenos muy largos, pero para un grupo guerrillero es lo ideal para moverse. Y vemos que tienen lo que necesita la guerrilla para sobrevivir. Es que como este es el Valle del Magdalena, todo esto está muy ampliamente nutrido de corrientes de agua, tanto de la cordillera central como de la cordillera occidental, y eso indica que hay un montón de pliegues que facilita hacia el occidente, hacia el suroccidente, hacia el oriente, hacia el suroriente o hacia el centro del departamento moverse como pez en el agua, porque hay bastante agua. Y este mapa nos muestra también, ya sin nombres, sin divisiones político-administrativas, las condiciones del terreno, y lo vemos, es que es un terreno demasiado quebrado. Tal vez cuando uno viaja en avión y mira la cordillera, ve tantos pliegues y tantas dificultades que es completamente complejo mover cualquier tropa acá sin que sea detectada por el que se esconde y sin que se exponga a caer en trampas. Y sale del valle un valle caliente, árido, con muchos cultivos, sobre todo de arroz en esta región, y comienza nuevamente a trepar de una manera muy rápida hacia otra cordillera. Y hacia el sur, en el departamento del Huila, la garganta es muy escasamente profunda y es rápido, como se cruza de una cordillera a la otra, y se puede confundir aquí en la región del Pato, que es donde Tiro Fijo y el Partido Comunista hicieron fuertes sus guerrillas. Aquí vemos lo que es la composición del terreno de esa zona con muchos cultivos de café. ¿Cómo es el terreno en forma general de este municipio? Bueno, entonces nos devolvemos un poquitico y lo ubicamos aquí más o menos al centro norte y nos queda claro con este mapa cómo es. Hacia el occidente comienza a trepar y es un clima de unas alturas de 1300, 1400 más o menos, por aquí donde pongo el puntero, supremamente ideales para muchos cultivos. Y luego sube y sube y ya limita con otros municipios y es más alto. Pero hacia el oriente entra un poco al Valle del Magdalena, no todo el tiempo, y en los límites con Ambalema es ya más cálido, es un sitio ideal para tener casas de veraneo, casas de recreo y cultivos de productos de clima más templado o cálido. Entonces, aquí vemos que la zona donde ocurrió la operación, o la zona del municipio en general, donde más se movió la violencia, tiene estas características como lo vemos ahí. Unos carreteables sin pavimentar, que eran muchos, ahora existen más, y unas fincas donde los campesinos se asentaron para sembrar café, que era la riqueza que le dio muchos recursos al país y movió mucho la economía, y también estimuló el crecimiento del bandolerismo por la fuente de recursos que se obtenían. Unas casas ubicadas, como la vemos aquí, a 2, 3 horas de distancia cada una, andando un montón de rato por entre el monte, por caminos de herradura, por caminos hechos por los campesinos y muchos cursos de agua por acá. Esto es muy común encontrar cursos de agua entre estos cultivos o entre las matas de monte. Eh, Terreno ondulado, claro, y al ser ondulado, pues desde cualquier cafetal de esto, desde cualquier árbol, desde cualquier sitio se puede esconder un posta, y miremos, por ejemplo, este camino que aquí el terreno nos lo indica en subida, bajada, subida, medio plano, vuelve y sube, muy curvo,
Entonces ustedes imagínense una tropa que obligatoriamente se ve forzada a caminar por aquí, porque en estas lomas pues se necesita un guía que los saque adelante, o ahora que existen los GPS, más fácil para orientarse, pero en ese tiempo se necesitaba el guía. O sea que en cualquier recodo de este camino puede encontrar una trampa o un tirador emboscado que asesina al primer soldado, le quita el fusil y se mete entre un cafetal de esto y no lo encuentra nadie. Y eso era muy común que ocurriera. Entonces, y por acá sigue el curso de un río de estos, se mete a otro, le da la vuelta, hace lo que llaman los bandidos la oreja y era muy difícil localizarlos. Entonces es un terreno ideal para hacer acciones criminales, no tanto porque los bandidos fueran muy capaces, sino porque tenían el conocimiento del terreno, tenían la complicidad de los campesinos de la región. Ocurre muy a menudo que el que no está familiarizado con moverse entre el monte puede hacer un ejercicio grande cuando de esta casa a esta casa. Bueno, y cuando llega aquí, como no tiene el conocimiento del terreno, puede perder el sentido de la orientación hasta que se reubique en el mapa. En cambio, el guerrillero que está acostumbrado a moverse por aquí sabe que si corre hacia la mata de guadua que tiene una marca con un machete, puede coger hacia la derecha y sale al camino, o hacia la izquierda y se va para el monte. Ellos tienen mucho más conocimiento porque es su hábitat. Es como decirle a alguien que vive en Bogotá, que toda la vida haya vivido en Bogotá, que se pare en el barrio Teusaquillo y con una habilidad impresionante sale hacia el lado que queda la Universidad Nacional o hacia el centro de la ciudad. Y el que no conoce se pierde y comienza a caminar por todas las calles hasta que, si no se guía por los cerros o para salir al norte, al oriente, o en dirección contraria al cerro, jamás saldrá al occidente y dura buen rato perdido ahí, a pesar de que las calles están numeradas. Eso es elemental. Entonces, esa es una característica. Aquí vemos otro mapa, otra foto, perdón. Vemos lo triste que es las quemas con las que, aquí se alcanza a ver la quema con la que los campesinos eliminan el monte primario, el bosque primario para abrir esto, y pues se ve la tristeza de que con la apertura de la vía que es muy quebrada, es que se ve aquí muy quebrada, ha permitido toda esta tala para ganadería o para sembrar, pero eso afecta los cursos de agua. En esa época era menos, pero ya existía. Y existía este fenómeno. Aquí al fondo vemos una antena de comunicaciones, que también colocar esas antenas de comunicaciones o las redes eléctricas ha coadyuvado a la destrucción del ecosistema y a la destrucción de la capa vegetal. Pero aquí lo que nos interesa ver es que una carretera como esta, que es de época actual, todavía destapada, que va teniendo casas en el camino o casas al borde del camino o cerca al camino, pues es un territorio ideal, porque analicen ustedes, si una patrulla viene subiendo aquí en este sentido, en cualquier momento desde aquí puede caer en una trampa y llevan el terreno completamente en desventaja, el peso de los morrales, el peso de los fusiles, el cansancio del patrullaje, y el otro que está sin armamento aquí esperándolo, descansado, pues fácilmente lo asesina o le quita el arma y puede escapar por una matemonte, puede escapar hacia allá, o esconde el fusil y luego coge un asadón y se pone a echar asadón por aquí y vaya, pruébele que era el mismo. Y estas casas también ubicadas se sobreentiende que son puntos de contacto. Algunas de esas son lo que llaman las fondas, algunas de esas son fondas, otras son fincas, pero en esas fondas se manejaba y se sigue manejando mucha información. Entonces vemos que el terreno es ideal para hacer guerra de guerrillas. ¿Cómo es el área geográfica del corregimiento de Santa Teresa, ahí en el Líbano? Bueno, entonces aquí vemos una foto del municipio del Líbano tomada, y ocurre como casi todos los municipios de Cordillera de Colombia, que se han construido, se han asentado sobre una semiplanicie. No es que sean completamente planos, pero en la parte más plana y rodeados de montañas. Eso ocurre en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander, en Antioquia, en Caldas, en el Valle del Cauca. En todos los departamentos andinos ocurre este mismo fenómeno. No es que sea plano el municipio, pero es un semiplano, una parte semiplana y lo demás cordillera. Entonces, aquí tenemos un paisaje hermoso, porque es una tierra muy bella, el norte del Tolima. Aquí ya más desarrollado, claro, son muchos años que han pasado, pero este es más o menos una foto de cómo es el corregimiento o la llegada al corregimiento de Santa Teresa. Entonces vemos que por todos los 4 puntos cardinales, rodeado de bosque primario
todavía afortunadamente no lo han destruido, es que Colombia es tan grande y tan bella que no hemos sido capaces de destruirla. Y con mucho recodo, mucha curva en el camino y con una tierra fértil, porque es tierra volcánica, para que se produzcan flores y frutos de la mejor calidad. Entonces allá se encuentran en esa región unas casaquintas enclavadas dentro de la montaña espectaculares y con el buen gusto que tiene el campesino colombiano cuando le pone cariño, son muy bonitas, muy bien organizadas, pero eso sí, todavía viviendo en una situación de atraso que no se justifica ni con la riqueza de la tierra ni con los avances del mundo contemporáneo. Entonces, en primera medida vemos que todo este sector de Santa Teresa no tenía tantas casas como se ven ahora, porque estas casas se ven que son más modernas, pero es el terreno, es el área donde la vemos cómo se estaba desarrollando. Y aquí vemos que la carretera ha sido y sigue siendo muy mala. Esta foto es reciente y vemos que esa carretera donde han ocurrido tantas cosas muy difíciles. Pero el corregimiento de Santa Teresa, como lo vemos, está encumbrado en un cerro que tiene al fondo muchos más cerros, y se ve el nevado y se ve cuando está despejado. Y aquí un caserío más pequeño en esa época, claro, pero un caserío de gente completamente aislada del mundo, con sus cultivos alrededor, claro, sí hay cultivos, pero con carretera muy mala. Repito, esta foto es reciente, desde hace 4 o 5 años, pero si está la carretera así dañada, imagínense cómo sería en esa época. ¿Cuál es el antecedente más cercano a la baja del bandolero Melquisedec, que tenía en alto espíritu combativo a los soldados? Es que aquí en este mismo sector, yendo para Santa Teresa, hay una escuela que queda un poquito más atrás, donde la carretera hace recodos. Y en el año 62, 63, Sangre Negra, Desquite y Chispas unieron sus fuerzas, todos para atacar a una patrulla del ejército que cayó en una trampa o que se delató sola. ¿Y cómo se delató? Porque anunciaron el relevo de una tropa para enviar unos soldados a Ibagué que iban a integrar la policía militar y otros que ya cumplían su época de servicio militar. Y, y se tomó como muy folclóricamente el traslado de esos soldados. Y aquí en la curva del camino, llegando a Santa Teresa, los emboscó Sandra Negra y fue un crimen bastante sonado en esa época, porque fueron varios los soldados muertos y el armamento que se robó y los que dejó heridos. Y entre los muertos y heridos quedaron los 2 conductores civiles que llevaban los camiones. Y bueno, eso causó muchos comentarios malucos dentro de la población civil y dentro de los medios de comunicación. Pero el ejército no cesó y aquí en este sitio donde ocurrió después un derrumbe más o menos, adelante de la emboscada, el ejército también le montó una emboscada a Sangre Negra porque tenían la información exacta donde se movía y le fascinaba esta zona, por lo que era el clima muy parecido a su región de origen en Roncesvalles, también muy parecido el clima y el terreno. Entonces, en esa emboscada fueron dados de baja 2 bandoleros, quedaron heridos 3, se decomisó material e inteligencia y se supo de alguna manera cómo se movía Sangre Negra y cuál era su modus operandi y sus sitios de contacto. Y se presumía que dentro de los 3 heridos estaba Sangre Negra porque la gente hablaba de un comandante, pero no decían de cuál. Entonces esto ocurre el 25 de enero del 64 y es el antecedente más cercano para que se inicie o se continúe un trabajo fuerte de acción psicológica, de inteligencia y de presión militar para localizar a Sangre Negra, porque se presumía que era el que estaba herido y al moverse con 3 heridos o tenían que dejarlos en alguna casa o intentar sacarlos a un pueblo o cargarlos con ellos y tenía que llegar el momento en que la tropa los encontraba o tenía contacto con estos delincuentes. ¿Cuáles eran los enfoques de los mensajes de acción psicológica que desarrollaban las tropas en el departamento del Tolima? Aquí vemos unos documentos de acción psicológica muy bien elaborados, muy bien diseñados y con unos mensajes muy claros.
que los elaboraba en ese momento el departamento E5. Aquí se alcanza a ver el sellito, Comando del Ejército, Relaciones Públicas, RP. El que dirigía esto en ese momento era el mayor Fernando Landazábal Reyes. Él era la persona que trabajaba con un equipo de diseñadores y de suboficiales y oficiales que les gustaba el tema. Landazábal había aprendido algo de esto en Corea cuando estuvo en la guerra por la publicidad o la propaganda que les enviaban los coreanos, los chinos, invitándolos a que se rindieran en idioma español. Entonces, él con su conocimiento y su creatividad fue diseñando este tipo de mensajes que son muy bonitos, muy artísticos. Miren ustedes que tiene para la época una calidad y guardaba alguna semejanza o alguna metodología similar a los póster que colocaban en los teatros de los pueblos con los que le calaba en la mente a las personas para hacerlo entrar a cine. Recordemos que para esa época el cine era una gran diversión, sobre todo en los pueblos pequeños, que llegaban 3 o 4 películas para verlas repetidamente y la gente, como no tenía nada más, pues iba y las veía. Pero era el póster que colocaban a la entrada del teatro en una tabla grande y un póster en papel periódico a colores muy bonitos que eran atractivos y eran casi todos dibujados a mano, no eran fotografías, sino eran dibujos muy artísticos con los nombres de los artistas de la película, de los actores de la película, y eso calaba en el imaginario colectivo y quedaba sonando como un gran atractivo. Pues esta misma metodología la utilizó y es muy directo el mensaje, pero muy claro. Entonces aquí, por ejemplo, se ven los dos bandoleros que están extorsionando al campesino y está el campesino entregándole lo poco. Y todos ustedes y yo sabemos lo que es de valioso para un campesino, su marranito, su gallina, su vaca, el pato que tiene en la finca, la jaula de pájaros o de palomas que cuida y el apego que tienen los niños por los papás en el campo, porque es que ven en ellos el futuro de su vida. Y entonces este póster pega muchísimo. El campesino en las famosas alpargatas de llanta de carro con cuero por encima con la que trabajaban los campesinos y los bandoleros armados y amedrentando al campesino para que le entregara. Esta imagen vale más que 1000 palabras y con eso todos los campesinos se identificaban porque de una u otra manera han sido víctimas de esa acción. Y el mensaje clarito y directo: colabore con las Fuerzas Armadas en la captura de las cuadrillas que lo humillan y lo roban. Entonces no le daba vueltas, no decía guerrillero es malo, ideologías foráneas, nada, directico al grano, y esto le pegaba bastante. Y lo mismo aquí que las madres del Tolima rechazan la violencia, colabore con el ejército. Más claro, mejor, la foto del cementerio, la señora que ha perdido su hijo, cualquier campesina se identificaba inmediatamente con esta señora, y la casa ardiendo que le quemaban los bandoleros. Entonces, si ustedes suman este mensaje con este o con este final de que le permite ejercer el ejercicio de la democracia y los campesinos y todo el pueblo en distinta forma, y el soldado prestando la seguridad para que la urna funcione, pues va calando. Entonces, ese era el tipo de mensajes que circulaban. Y este bandido, vemos aquí a la derecha, todos les fascinaba lo mismo: colocarse la pistola al estilo, el revólver al estilo charro mexicano y posar con una subametralladora, que era el arma con la que intimidaban y causaban terror. Este es Águila Roja, de una de esas cuadrillas de bandidos que lo hemos tomado como ejemplo para simbolizar quiénes eran los bandoleros. Vemos un tipo muy joven, atlético, campesino, fornido, y que con esa arma intimidaba y causaba el terror, pero también la atracción para jóvenes que querían irse. Y la foto, como vemos, tomada cerca a un cafetal. Entonces, de esas difusiones que hacía el ejército con estos volantes y con lo que les encontraba en las capturas, publicando las fotos de los bandidos, pues inducía a los campesinos a pasar al lado que corresponde y a no unirse con ellos. Es un trabajo de acción psicológica muy bien elaborado, que no se ha sabido manejar siempre bien, pero que si se manejara de una manera concreta como esta, podría producir mejores efectos. Y ahora con las redes sociales, Internet, sería mucho más efectivo.
¿Cómo fue el paso a paso de la exitosa maniobra de combate irregular que culminó con la baja del bandolero Melquisedec, alias el Mico? Bueno, entonces sabemos que la radio desde Bogotá transmitía mensajes siempre estimulantes a los campesinos, favorables a las fuerzas militares y la policía, para que se pacificara el país. Y el ejército publicaba mensajes también a nivel nacional, invitando a la población a delatar a los bandidos y ayudar a capturarlos, y a los bandidos invitándolos a que se entregaran. Entonces, en el área se trabajaba con estos volantes y póster, porque eso que vimos ahí, casi todos también estaban en póster y eran colocados en las cantinas, eran colocados en los sitios públicos y, y eran repartidos en forma de volante a la mano y también desde helicópteros en las regiones. Entonces, la guerra psicológica, la presión psicológica para que los bandidos se entregaran era real. Recordemos, la emboscada o el combate ocurre el 24 de enero del 64. 25 de enero se dan de baja los dos bandoleros y quedan heridos 3. Uno de ellos se supone que es Sangre Negra, pero no se ha probado si es él o es otro. Entonces, a la base del municipio de Murillo, que lo vimos ahí en el mapa del Tolima, queda al occidente del Líbano, llegó un informante y dijo que él tenía la información concreta del área por donde se estaba moviendo Sangre Negra mientras se curaban los bandidos y eludía la presión que le estaban haciendo por el lado del Líbano. Entonces se analizó la información y se envió un GIL, un grupo de inteligencia y localización, al cañón del Recio, del río Recio, que corre por la región y que pues por su característica geográfica y la ubicación de casas que hay en la región era como el sitio ideal por donde se presumía que estuviera Sangre Negra con su grupo. El GIL se infiltró muy bien, pero no encontró nada. Entonces le dieron la orden al GIL, al grupo de inteligencia y localización, que permaneciera emboscado mientras se desarrollaba la situación, que no fuera a salir, porque pues había entrado muy poco, muy reciente, hay que tener un poco de paciencia, ya que el bandido podía pasar en cualquier momento por cualquiera de los sitios donde estuviera el GIL emboscado. Y estando en esas, en el Líbano, un suboficial que ha salido a la calle, se encontró con un campesino que era amigo de él y le dijo: mi cabo, yo sé dónde está Efraín González. Está en una casa con otros dos en la finca La Albania, de la vereda de la Albania. Recordemos que casi todas las veredas en Colombia, casi todas llevan el nombre de antiguas fincas o propiedades que había ahí desde la época de la colonia, y así se denominaron las veredas, y luego ya con las compras, las reparticiones, las invasiones, se fueron quedando fue como veredas, pero inicialmente casi todas eran fincas. Entonces, ante la credibilidad que tenía ese informante y no se podía perder la ocasión, el comandante de la base que estaba allí habló con el comandante del batallón y le dijo que hiciera una infiltración nocturna con una patrulla de civil, porque si no era sino dos en la casa y estaba probado que no eran sino dos, se suponía que se sacó la deducción inicial que el grupo grueso estaba en la quebrada, en el cañón del Recio, y que Sangre Negra estaba seguramente cuidándose de las heridas en la casa, era lo que se presumía. El campesino estaba muy seguro de que estaban allí, porque vio a uno de los dos, pero el otro que estaba adentro y se lo contó el dueño de la casa, o el mayordomo de la casa. Entonces organizaron la patrulla con ese suboficial, con otros dos suboficiales, un sargento y otro cabo, un soldado que era buen patrullero y experto en el manejo de granadas, ha sido entrenado en eso, y el civil, el informante. Y se infiltraron hasta un determinado sitio y le dieron la orden al grupo de inteligencia y localización que se moviera hacia un sitio que se llama La Picota y permaneciera ahí listo para cualquier apoyo que requiriera la patrulla pequeña. Y así se hizo. Entonces, el GIL sale, se retira de la quebrada del Recio y se mueve hacia La Picota, que es punto del terreno, y la patrulla se aproxima primero en vehículo y luego a pie hasta el sitio donde el campesino tenía la información para asumir el ejercicio. Entonces,
Primera medida de seguridad que se toma es nada de radios. Y entonces todos los mensajes se los envían con ese civil que va de un grupo al otro y les va comunicando las coordinaciones. Y como es una persona rápida, ágil, que conoce la región, se mueve con mucha prontitud y presteza y les facilita esa coordinación. Luego se establece el dispositivo sobre el objetivo, que realmente es muy pequeño porque si son 3 suboficiales y un soldado, lo único que les da es para colocar 2 por un lado y 2 por el otro. Hacen la aproximación toda la madrugada y se colocan en posición de combate, listos para actuar a las 5:30, 6 de la mañana cuando el sol despunte y la situación lo permita. Entonces, todo va muy bien, pero viene un problema, que el campesino tiene que quedarse finalmente con uno de los dos grupos, no puede estar en los dos. Me refiero a los dos grupos que ya están en la casa, o sea, uno de los dos y dos. El GIL está cerca esperando lo que pueda pasar para actuar inmediatamente, pero el campesino está con los dos. Y por el lado donde no esté el campesino, como cosa curiosa, sale un bandido o una persona con una ruana y con sombrero, y entonces el cabo que está ahí con un soldado le queda la duda. ¿Será? ¿No será? Lo capturo, y como no tiene la comunicación con el sargento que está al otro lado, entonces prefiere como quedarse quieto y mirar qué pasa, pero el bandido muy ladino lo detecta y de una vez saca debajo de la ruana la ametralladora, la subametralladora que tenía, y le dispara y lo hiere. Entonces, el que está en la casa sale corriendo y el bandido que le acaba de disparar al soldado también corre en esa dirección. Entonces, el soldado que estaba de apoyo del cabo le lanza una granada y la granada le causa algunas heridas al que está huyendo del segundo, que es el mico, y luego le dispara con la subametralladora y lo da de baja. Reaccionan los otros, corren por el cafetal, pero se perdió el otro bandido y nunca lo encontraron. Entonces fue un combate muy sencillo, pero fue demasiado valioso. Se creía que el muerto era Sangre Negra, todos pensaban que tenían el bingo en la mano, y cuando lo identifican se trataba era del mico. Entonces nunca se supo, eso pues especuló como siempre, si el otro que estaba ahí era Sangre Negra o no, porque en la casa ya no estaba el señor, el administrador ni la familia, estaban ya los dos bandidos nomás. O sea que quedó esa duda, nunca se supo cuál fue, pero sí se dio de baja al segundo de la cuadrilla, y fue una operación bonita, importante, muy sorpresiva, y que a pesar de que en los manuales militares se escriben tantas cosas y se analiza, y en la instrucción se dicta, cada operación, cada situación de estas de guerra irregular tiene acciones sorpresivas, imprevistas, que siempre demandan en la creatividad y la iniciativa, la presteza, la rapidez para reaccionar, el entrenamiento de las tropas, la malicia que tengan, porque es que es cuestión de segundos lo que ocurre. Y así como el soldado logró primero herir y luego dar de baja al bandido, el bandido los hubiera podido dar de baja a los dos en una reacción muy rápida, porque son combates cercanos de mucha agilidad, y que quien asuma la iniciativa y tenga más rapidez mental y más decisión en el momento determinado y explote mejor el terreno, pero es que eso es cuestión de segundos, es cuestión de destrezas que se aprenden con el tiempo, ese es el que gana. En términos concretos, ¿cuáles fueron los resultados operacionales de la precisa maniobra táctica de los soldados del Batallón Patriotas en la vereda de la Albania, del Líbano, donde fue dado de baja el bandolero Melquisedec, alias el Mico? Pues en primera medida, fundamental y exitoso, la baja del bandolero, que era el segundo cabecilla de esa cuadrilla y era la mano derecha de Sangre Negra, y que tenía un prontuario tan abultado como el de él, ya que para congraciarse con el jefe y mantenerse en ese nivel era una persona sin escrúpulos para cometer todo tipo de barbaridades que hemos relacionado aquí y que no vale la pena repetirlas, pero que se saben lo que hacían. Y en la parte de lo que se decomisó, pues el decomiso de un arma larga, siempre será importante quitarle las armas a los bandidos. Un arma corta, 2 granadas que llevaba
el MICO, más documentos de inteligencia que se pudieron incautar allí, sobre todo cuadernos y hojas de papel, que era lo que usaban ellos. Pero el resultado más importante que nos parece de todo es el impacto psicológico en las cuadrillas, que se sumaba al trabajo de acción psicológica que estaba haciendo el Departamento 5, que estaban haciendo las tropas en la región, que se estaba haciendo ese voz a voz y ese contacto permanente cara a cara con el campesino, porque ya ninguna cuadrilla se siente segura, y es que caer el segundo de Sangre Negra en un momento en que eran tan famosos estos bandidos, pues así digan lo contrario, que eso nacieron, como dicen las FARC, que nacieron para la guerra y que al que le tocó de malas, pero que ese es uno de los riesgos que se corre. No, eso no es tan cierto. Que caiga una persona tan importantes, eso afecta a la moral de cualquier grupo delictivo y los ponía en, eh, en peleas internas, porque como había otras cuadrillas, lo primero que pensaban era que la cuadrilla que estaba al lado los había traicionado y los había aventado para quitarles el área. Entonces, problemas entre ellos dentro de la cuadrilla, problemas entre las cuadrillas, ya desconfianza total de los campesinos. Entonces comenzaron fue a abusar los campesinos, a maltratarlos, ya no confiaban que fueran ni siquiera de los mismos liberales, y todo eso fue generando un ambiente que condujo a posteriores operaciones eh, exitosas de las fuerzas militares y la policía contra estos grupos. Entonces los resultados diría que sí son importantes, todo el decomiso, el material, pero que el asunto psicológico fue primando muy fuerte, porque es que reiteramos, como no era tan conocido, ya que Sangre Negra le hacía sombra, haber tumbado al segundo de Sangre Negra, eso era algo muy importante, y además era el preludio del final de Sangre Negra. Mi coronel, como es sabido, una operación militar exitosa contra una agrupación irregular causa diversos impactos en el grupo afectado. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían desde la óptica político-estratégica y geopolítica las consecuencias más resaltantes de la operación militar, que se cerró con la baja en combate del bandolero Melquisedec? Bueno, mi coronel, entonces dijéramos que algunas de las consecuencias que podemos deducir de esta, pues hay más, pero digamos que estas son algunas. Se inicia la eliminación de la cuadrilla de Sangre Negra. El golpe fue letal, así como vimos en el caso de Chispas, que la eliminación parcial de su cuadrilla y luego la caída de Chispas condujo a la caída final del grupo. Aquí también ocurre lo mismo, ocurre que se elimina al segundo de Sangre Negra, y eso afecta interiormente a la cuadrilla y al Partido Liberal que le daba apoyo, el sector del Partido Liberal que le daba apoyo, porque es que ven que se les fue un alfil, se les fue alguien en quien confiaban mucho, que podía seguir aterrorizando campesinos, robando fincas y produciendo éxodos para ejercer el control con fines electorales en la próxima elección que ya se acercaba, porque ya estamos en el 64 y vienen las elecciones del 66. Eso quiere decir que ya se le está acercando la época, y que pierdan a este bandido, pues pierden un buen puntal de presión psicológica al campesinado en la región. Hubo un retorno de confianza en los campesinos, porque la misma dirigencia liberal que promovía la violencia de esta cuadrilla le vendía la idea a los campesinos que eran las fuerzas militares los que estaban de acuerdo con que eso pasara para que ganaran los de uno u otro bando. O sea, cada bando manejaba la información a su conveniencia. Entonces, cuando llegan las tropas y demuestran que no están matriculadas con nadie, sino que al que hay que capturar hay que capturarlo, y al que hay que eliminar porque no se entrega hay que eliminarlo, eso le va causando al campesino una confianza en la institucionalidad y en que realmente el Estado colombiano está al servicio del campesino y no de ningún interés politiquero o político negativo. Entonces, allí también esa baja fue importante y causó eh, un sentimiento, una sensación de seguridad y de confianza dentro del campesinado. Estábamos en la etapa en que el Plan Lazo estaba en su fulgor, en su primavera, y vemos que esta operación ocurre el 7 de
febrero del 64 en el Líbano, Tolima. Y ayer veíamos que el 10 de febrero, 9 de febrero, ocurrió otra similar en otra región también, o en otro sector de la región, contra otra cuadrilla, contra el bandolero alias Tista. Entonces eso significa que el plan Lazo sí estaba dando resultados en diferentes departamentos y que las fuerzas militares tenían razón en que hay que coordinar una cosa con la otra, pero que faltaba que el Estado se integrara más. Entonces, en esta exitosa etapa del plan Lazo, se lograban la baja de Tista, que era el segundo de Conrado, como lo vimos ayer, de alias Arpazo, Conrado Salazar alias Arpazo, y aquí se estaba logrando la baja del segundo de la cuadrilla de Sangre Negra. Y como hemos visto en otros casos anteriores, todo esto era seguido uno con otro, uno con otro. Hacía muy poco que se había eliminado a Chispas. Eso significa que se estaba cumpliendo con la misión y que el plan Lazo era la fórmula ideal para continuar con esa tarea de pacificación del país. Ya lo dijimos, lo reiteramos, un golpe psicológico a los dirigentes políticos de todos los partidos, porque esa vieja forma de hacer política utilizando delincuentes armados se les estaba yendo de las manos. Primero, porque las fuerzas militares se los estaban eliminando en combate. Segundo, porque se les estaban saliendo de las manos y ya estaban era dedicados al bandolerismo en otros aspectos sumados a lo que hacían. Y tercero, porque ya era evidente que se les estaba enrostrando que ellos eran los que estaban dirigiendo eso, así lo negaran. Y cuarto, porque el Partido Comunista se les estaba saliendo de las manos ya con la creación de las repúblicas independientes. Entonces, todo un contexto en el cual los dirigentes políticos de los partidos liberal y conservador se ven obligados a dejar de, o ir dejando progresivamente ese apoyo a este grupo, a estos grupos delincuenciales. Y hubo también una motivación a las tropas de todo el país, porque los casos se presentaban, era la orden que tenía el ministro de Guerra, general Ruiz Novoa, que todos estos casos se analizaran en todas las unidades militares y de policía para que estuvieran las Fuerzas Armadas enteradas de todos los procedimientos y de la metodología que se estaba utilizando en cada región para que se tuviera una nivelación de conocimiento de cómo actuar. Y un punto en que se insistía mucho era trabajar esa inteligencia de combate, no la que dan los equipos técnicos, no la que dan las agencias especializadas, sino la que está obligado cada comandante a desarrollar en el terreno, a buscarla, a analizarla, a hablar con la gente, a intercalar datos que le llegan obtenidos en forma técnica o en forma más avanzada con lo que se consigue en el terreno para estructurar todo el proceso. Entonces, esa inteligencia de combate con la demostración del suboficial que era amigo del campesino y que logró articular una cosa con la otra, es muy importante en todas las operaciones de contrainsurgencia, contra grupos irregulares, y aquí pues afortunadamente fue exitosa y sirvió de motivación para que todas las tropas siempre estén atentas a buscar información, no solamente la sección segunda. Y tuvo un impacto mediático nacional importantísimo porque la radio y la prensa no hablaban sino de eso en todas partes del país. Entonces el gobierno ganaba, claro, el Estado ganaba, pero también la sensación en el país era que había una posibilidad de dar pasos adelante y no esa desazón que se iba produciendo con las informaciones de que emboscaron a tantos, que degollaron a tantos, que aparecieron, que Sangre Negra, que el uno, que el otro. Y fuera de eso, lo que hemos dicho siempre, se le demostraba a la población que los bandidos también se mueren, que no son cuerpos gloriosos ni que tienen esos hálitos o esas características exteriores que decían que los protegían de que no les pasara nada, que se volvían invisibles y un poco de cosas que era fantasía, pero que repetida y repetida termina por convertirse en verdad. Coronel, han transcurrido 58 años y 8 días de esta importante operación en la cual se eliminó al segundo cabecilla de la sanguinaria cuadrilla de Jacinto Cruz, alias Sangre Negra. Y desafortunadamente perviven en Colombia fenómenos de violencia instigados por guerrillas comunistas y otros delincuentes. En ese orden de idea, ¿cuáles considera usted que podrían ser las conclusiones
más resaltantes de la operación militar que concluyó con la neutralización en combate del bandolero Melquisedec? Bueno, mi coronel, entonces hemos colocado de manera prevista primero este póster, porque es que es un póster muy significativo de lo que es la misión institucional de las fuerzas militares, del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, frente al país, que en buena hora el ejército, el general Landazábal, el mayor Landazábal en ese momento, lo elaboró con su equipo de trabajo y que tiene la completa validez hoy en día para que no solamente sea el mensaje para el campesinado y para la población en general, sino para la dirigencia política. Y aquí vemos a un soldado muy bien plantado frente a la urna, protegiendo el derecho de todos los colombianos. El tema es dónde está el político que cumple con lo que le corresponde para que esto sea correcto. Entonces aquí el mensaje es, aunque es directo de que rechace la violencia y tal, le está diciendo a la gente que hay que rechazar a la violencia y los que la promueven, no solamente los que la hacen, sino los que la promueven. Y le está diciendo debajo que las fuerzas militares garantizan el derecho al voto. O sea, le garantizan lo más sagrado en la democracia, que es dar su punto de vista de quién puede ser, pero que eso tiene otros contenidos que hay que desarrollarlos dentro de la población. Y le está diciendo al principio que la expresión más pura de la democracia es el sufragio popular, o sea, es un mensaje fuerte, muy patriótico, pero tiene fuerte un contenido, sobre todo para la dirigencia política. Quizás el campesino iletrado no lo entienda hasta allá, quizás el hombre normal no lo entienda hasta allá, pero es al país político, a ese, como lo llamó Álvaro Gómez, a ese país que decide el rumbo, al que le está diciendo, es que los soldados se están sacrificando para que esto funcione, pero ponga también de su parte, porque es que usted es el responsable. Cuando le está diciendo que rechace la violencia y que es el soldado que está protegiendo eso, pues de paso le está diciendo clarito que el soldado rechace esa violencia. Este póster tiene una profundidad muy grande y nos sirve de base para sacar las conclusiones. Entonces, si miramos en el campo militar, el desarrollo metodológico y de la experiencia acumulada, porque todo esto es experiencia acumulada como en la ciencia. Muy elemental, sí, que el cabo se reunió con el campesino, eso parece como muy sencillo, sí, pero es la realidad de lo que se vive, o sea, pues es lo que tiene que hacer y lo hizo, muy bien. Y trabajó la información y el tipo tenía una cierta credibilidad y se corrieron riesgos, claro, se corrieron riesgos eh, de cuando se utilizó el tipo de estafeta para que se coordinara la ubicación de las tropas. Si hubiera sido un infiltrado o una persona del leal, pues los había llevado ahora a una trampa, pero afortunadamente no fue así. También se vio la importancia de manejar esto mismo que lo resalta el póster y lo vimos en nosotros. Es que hay que estarle dando la información, hay que estarse ganando la mente del campesino con ese tipo de mensajes y desde luego complementados con el buen trato y con la acción cívico-militar permanente en esa región y con el trabajo de verdad sensato y sincero del campesino con el soldado, con el comandante de la tropa, de ser un amigo, de charlarle en sus temas, de preguntarle por sus vacas, por sus gallinas, por el desarrollo de la finca, por cómo va el comercio, cómo lo afectó el agua, cómo le fue con la cosecha. O sea, que el campesino sienta que está hablando con una persona que está integrada. Entonces, todo esto es una enseñanza militar importante de lo que tienen que ver las tropas en el terreno, pero también de lo que los políticos tienen que estar en coordinación con los militares. En el campo social es una operación que trae un mensaje integral, ya que demuestra que si la población se integra con las fuerzas militares, se puede lograr mucho más, pero que el desarrollo de todos los temas sociales tiene que venir de la mano del gobierno y tiene que venir de la mano del Estado y apoyarse en ese buen sustento que le dan las fuerzas militares a la seguridad para que la población tenga beneficios y para que se pueda desarrollar en todo su aspecto y pueda ir creando. Lo otro que dé el póster, el mensaje, es que ellos mismos pueden tener sus buenos líderes que los orientan y los ayudan sin necesidad de recurrir a la violencia ni a grupos armados, porque hay una institución seria que está al frente de la seguridad y es la que les garantiza que todas las cosas funcionen. Entonces el mensaje social también tiene unos contenidos que van atados unos con otros y es de invitación
al desarrollo autogestionario y al compromiso de la dirigencia política para estimular esos procesos. En el campo político, pues las conclusiones son muchísimas. El hecho de que las dirigencias de los tres partidos estuvieran, como sigue comprometida la del Partido Comunista, con la violencia, pues impide que las regiones tengan un desarrollo armónico, y si esas regiones no tienen líderes que se empoderan y que desarrollan el trabajo social con sus comunidades, apoyados por los dirigentes políticos, pues no va a haber sino desazón y posibilidad de caos. Pero si se hace lo contrario, pues el desarrollo va a ser mucho más armonioso, y la política va a estar relacionada con la integración social de esas comunidades hacia construcciones económicas, construcciones cooperativas, construcciones integrales. En el campo geopolítico nos demuestra que si estas cuadrillas se asentaron en el norte del Tolima, es porque primero la evolución de la colonización y de los asentamientos humanos hicieron que la misma geografía atrajera a los seres humanos a desarrollarse o asentarse en esas regiones, como ha sido histórico, alrededor de Ur de Caldea o de los el Tigris y el Éufrates, alrededor del Nilo, del Brahmaputra, de todos estos ríos. Siempre se han ubicado las comunidades humanas y se han asentado en búsqueda de la agricultura, que es el sustento básico, y de otras industrias que se van generando dependiendo una de otra para ubicarse en las ciudades. Es una realidad que lo desarrolla la geopolítica a lo largo de la historia, y aquí vemos que estas comunidades se asentaron en esa región porque la tierra es ubérrima, porque la tierra es próspera, que los campos son productivos. Entonces, si se asentaron allí, la violencia llegó a enquistarse. Entonces hay que tener en cuenta que para que esos corazones geopolíticos se desarrollen, se fortalezcan, tienen que tener una seguridad importante dentro de la comunidad y una seguridad hacia el exterior para proyectar la seguridad nacional. Elemental norma de lógica de entendimiento que deja esta operación, porque si no hay seguridad, la prospección geopolítica favorable a la nación se pierde, y en cambio favorece la prospección geopolítica a favor de la delincuencia, como sucede en las grandes ciudades también. Si una zona no se controla, no se hace la presencia, entonces la prospección es del delincuente y no del Estado ni de la sociedad. Y finalmente, en el campo moral, como siempre reiteramos, es que hay una responsabilidad de la dirigencia política. Hemos sido reiterativos y hasta la saciedad lo repetimos: los grandes problemas de las comunidades son políticos, son de concepción política. Y para que no haya una mala concepción política, se debe partir de los preceptos morales. Cuando hay moralidad, no hay resquicios para que se meta el daño y la delincuencia. Entonces, en grandes rasgos, en grandes perfiles, hemos visto hoy una operación muy exitosa, que no es simplemente la baja de un bandido, que era muy importante, sino que tenemos que articularla con la historia, con la geopolítica, la sociología y la etiología de toda la conflictividad social que siempre hará en todas las sociedades, y en este caso de la colombiana, y de manera más particular de el muy poblado y muy sui generis municipio del Líbano Tolima. Claro, mi coronel. Afiches y carteles como estos, bien elaborados, están llenos de mensajes publicitarios e ideas subliminales, son fundamentales en este tipo de operaciones. Después de las conclusiones del día de hoy sobre el terrorismo de los grupos armados, el perverso adoctrinamiento y reclutamiento socialista adelantado con engaño de menores, hagamos un breve corte con nuestro video institucional, seguido de sus palabras finales y la invitación como presidente de la Fundación para el día miércoles a otro episodio. Invitamos a todos a sintonizarnos nuevamente mañana miércoles 16 de febrero a las 7:30 horas, cuando trataremos un nuevo tema de análisis. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia.
con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín-Lame. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. El día de hoy ha sido muy interesante. Hemos visto una historia muy real de lo que ocurrió en el departamento del Tolima con ocasión de esa violencia tripartidista de la década de los 60. Conclusiones, enseñanzas muchísimas. Cada uno de ustedes habrá tomado las notas de lo que considera más importante. Nos va formando un concepto muy claro de lo que ha sido esta fenomenología violenta. Ya llevamos hoy 63 sesiones, como lo decía mi coronel. Mañana entraremos a la sesión 64. Vamos a ver el caso de un bandolero, Tarcisio Guaracas, alias Cariño, que era del Partido Comunista y estaba formando una agrupación muy sólida de guerrillas en el sur del Tolima, y también fue sorprendido por tropas del batallón Caicedo y golpeado severamente y evitado que esa cuadrilla hubiera crecido. Como siempre, nuestra invitación a seguir reflexionando en el desarrollo del país, en la seguridad nacional, en lo que viene, y a multiplicar estos videos, invitar a las personas que lo hagan. La institución militar se quedó corta en haber hecho esto hace muchos años, siguen sin hacerlo. Hay unos equipos de memoria histórica, pero no se ven todavía los resultados. Pero la Fundación ha venido trabajando y ya 63 episodios indican que hemos trabajado. Lo mejor, están en YouTube, están en nuestra página web, están en Facebook. No es sino buscarlos, mirarlos, verlos, multiplicarlos y hacer que muchas personas los vean y ojalá los comenten y los difundan. Y de esa manera coadyuvamos a construir verdadera memoria histórica. Pues muchísimas gracias, mi coronel González, por su asistencia, y a todos por acompañarnos, y entonces nos veremos mañana con este nuevo episodio. En la noche de hoy no hay evento académico porque tenemos una actividad de la Junta Directiva, se nos va el tiempo, se nos alarga, y mañana retomaremos todo este tipo de actividades académicas. Feliz día para todos. Feliz día, Igualmente. muchas gracias. Feliz día, coronel. Buen día. Gracias, coronel. Coronel, una Feliz pregunta. día. ¿Cuánto tiempo transcurrió de la muerte del Mico a la muerte de Sangre Negra? No mucho, no mucho, porque Sangre Negra cayó como en el mes de marzo y este cayó en febrero, y a Sangre Negra lo vendió un hermano, lo entregó, no fue mucho, ya el principio del fin. Correcto, gracias.